Hoy queremos hablar de este tema en particular, pero también cualquier situación en la que usted no esté conforme, que concierna la atención en su clínica médica previsional, puede marcarnos al 2222-7808 y participar con nosotros. Pero ¿cuál es el trámite que usted debe seguir para poder afiliarse a una clínica que usted desee, o si se tiene que quedar en la que le orientan es ahora su clínica médica previsional? Todas estas dudas las vamos a abordar hoy con nuestros especialistas, nuestros invitados que ya están con nosotros en Chilocán. Así es, de la CPDH nos acompaña Pablo Cuevas y está también la doctora Gisela Smith, que ha decidido acompañarnos para hablarnos desde el punto de vista médico y cuál es el procedimiento también que deben de seguir estas personas que se les ha notificado que el próximo mes de febrero cambiaron ya de clínica, que ya no van a ser atendidos en su médico y que pasan inmediatamente, automáticamente diríamos, al hospital militar. Pero habrá personas que no quieran estar en ese hospital. Igual vamos a hablar sobre ese procedimiento y, como bien lo decía Jocelyn, si hay otras personas aseguradas que están en una clínica médica previsional a la cual no quieren seguir asistiendo, ¿qué trámite deben hacer para cambiar? Bienvenido, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, Un placer que nos acompañen. Mira, la verdad es que los servicios médicos previsionales son prestados producto del dinero que nosotros aportamos como asegurados. Eso significa, verdad, de que las personas que administran, ellas no pueden tomar una decisión por sí y ante sí, ¿verdad? Deben de consultar. La ley no dice eso, pero el sentido común dice que si vos estás pagando un servicio, vos tenés derecho a seleccionar dónde querés ir a que te presten este servicio, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, ¿verdad? No es posible de que por una disposición administrativa donde vos a lo mejor te sentís cómodo, entonces de repente te cambie. Seguramente podrá existir una razón de fuerza, como es el cierre o el cierre de prestaciones médicas previsionales, pero lo menos que puede hacer la institución es consultarle al ciudadano, darle una opción, posiblemente darle una notificación, explicarle lo que está aconteciendo y que el ciudadano sea quien decida. Entonces eso es lo correcto, ese es su derecho, pues es su dinero, él está aportando, está pagando un servicio. Esta gente no tiene que quedarse en esa nueva clínica que le asignan. Sí, efectivamente, pues por lo menos hay una salida en ese sentido, y es de que él puede ir a la autoridad del DIN y pedir que se le cambie, ¿verdad? Ir a la unidad que a él le convenga, que le satisfaga, ¿verdad? Esa es su decisión, ese es su derecho. Hay algo que aquí también puede preocuparle a la población, a los pacientes, y tal vez usted en esto nos puede auxiliar, doctora, si conoce el trámite, porque hay mucha historia en cuanto a la salud de los pacientes. Estamos hablando de sus expedientes médicos, su historial médico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los médicos que ya le estaban tratando a una persona ya no le van a seguir tratando. ¿Qué le recomienda a usted? Sí, generalmente el expediente clínico, o sea, la historia clínica y el examen físico se hace una sola vez. Se abre un expediente en el cual el paciente da sus datos, se le hace su examen físico y posterior a eso se va llevando la continuidad de la enfermedad que se le diagnosticó durante el examen físico y la historia clínica. El problema que a mí mis pacientes me han mencionado es que cuando llegan a la siguiente cita o a la siguiente consulta ya no está el mismo médico que la había visto la primera vez. Entonces tiene que volver a empezar a hablarle y a decirle y a determinar qué enfermedad tiene, y que generalmente siempre hay ese cambio de médico, nunca está el mismo médico, porque generalmente nosotros pues realizamos turnos, pero sí no se lleva la continuidad en lo que se relaciona al expediente clínico, porque no es el mismo médico el que lo está viendo. Ahora, cuando nosotros necesitamos que el paciente se realice exámenes de laboratorio, por lo general los exámenes de laboratorio tienen que verse mínimo dentro de por lo menos 15 días. Si lo realizamos en el hospital, la programación de un examen de laboratorio, dependiendo qué tipo de examen es, te lo programan hasta los 2 meses, hasta los 3 meses. Inclusive yo tengo pacientes que tienen cita ya para en agosto y estamos apenas en enero. Entonces, de aquí a agosto el problema del paciente se puede empeorar, su salud se puede empeorar. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema aquí? De que nosotros como médicos estudiamos medicina para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, a darle una respuesta en el momento que va a buscar a un médico es porque se siente enfermo, porque se siente mal. El problema de las clínicas es que no es el mismo paciente el que te lleva el control, hay mucho problema y mucha pérdida del expediente clínico, hay exámenes que no aparecen, que deberían de aparecer en su fecha, no están presentes, a la hora por ejemplo, viene
la limitación desde el momento en que el paciente no le toman los signos vitales antes de entrar a la consulta. Veo mi hoja y no tengo ni presión arterial, ni frecuencia cardíaca, y si la tengo, no se le dice al paciente, solamente le dicen, usted está bien, pero bien para mí, ¿qué es? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, cuando vayan a pasar consulta, anótenle en un papelito, ¿cuánto tengo de presión? 120/80, ok, 120/80, porque generalmente no es, hay el factor tiempo, el tipo del médico que va a revisar, que no todos tenemos la capacidad de tener eso de revisar al paciente como debería ser por el factor tiempo. Generalmente se debería de dilatar. Pero también, doctora, aquí me surge otra pregunta, y es que si el médico cambia, también cambian los tratamientos. Le digo porque mucho le pasa a la gente, a los pacientes, les mandaron una pastilla y después cuando cambian de médico le dice el doctor, no tome esa, o tome otra, o le aumenta la dosis, en fin, sí. Cambia también el criterio del médico. Cambia el criterio del médico, cada médico tiene su propio criterio. Entonces, ahí viene donde nosotros vemos que el paciente, en vez de mejorar, va empeorando la situación porque vamos cambiando. Y entonces, ¿qué producimos? Una resistencia al medicamento cuando verdaderamente el paciente lo va a necesitar. En el caso de nosotros, cuando trabajamos en esas clínicas, nosotros tenemos que sacar producción, no calidad. Entonces, sacar producción significa que yo tengo que ver por lo menos 50 pacientes en menos de 8 horas. Y eso es imposible porque en la medicina antigua, nosotros tenemos que hacer una historia clínica, verle a los ojos al paciente, verle las facciones, verle las gesticulaciones, el color de la piel, las mucosas, y generalmente no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Una mala historia clínica, un mal examen físico y por lo tanto un mal diagnóstico. Viene el otro médico, hace la misma entrevista y da otro diagnóstico. Entonces el tratamiento, como bien usted lo dice, licenciada, viene siendo otro. Entonces aquello es una pelota de nieve que va aumentando de tamaño y se va saliendo de las manos. El afectado es el paciente. Todos estos expedientes, porque hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, todos sus expedientes deberían ser referidos a la clínica previsional nueva. Por supuesto, eso es lo lógico. ¿Quién hace ese trámite, Pablito? Debería ser, en este caso, el INSSE. Estamos hablando que el INSSE es el ente rector en cuanto a la prestación de servicios. Entonces debería de ser el INSSE el que debería estar pendiente de esta situación. Como bien lo decía la doctora, nuestro expediente médico es como un expediente de vida en cuanto a salud. Entonces creo yo que es importante, debería de ser algo, debería de tomarlo muy en serio pues, el INSSE. Nos refería Mario Medrano en su nota informativa que se especula que el hospital militar está saturado, que hay demasiada demanda en cuanto a muchos pacientes. ¿Esto ustedes han buscado alguna información, manejan algún tipo de datos de la cantidad de pacientes a la que tiene capacidad? Y sumado estos nuevos, ahora asegurados, ¿habrá capacidad? Sí, mira, nosotros a las oficinas, allá trabajamos de dos maneras, allá se reciben denuncias en cuanto a posibles negligencias médicas y también las personas te comentan, ¿verdad? Te comentan, además somos usuarios de esas entidades prestadoras de salud, pues, y entonces nosotros también monitoreamos la información de los medios, que son muy diligentes en este sentido, pues. Entonces nosotros sí, efectivamente, pues, hemos observado que hay clínicas previsionales que están saturadas, una de ellas es la que se apuntaba, ¿verdad? Entonces, lógicamente, y como bien lo decía la doctora, si el médico tiene una gran cantidad de pacientes que atender, la calidad de atención médica desmejora, pues. Nosotros hemos observado una situación y es que muchas veces las negligencias médicas recaen solo sobre el médico, pero nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones que hay que ver la situación de la carga laboral que tiene el médico. Entre mayor carga laboral tenés vos, por supuesto la calidad de trabajo va a ser menor y en este sentido, en cuanto a la atención médica, el paciente va a correr más riesgo. Tenemos a alguien en línea que desea dar su opinión. Buenos días. Sí, buenos días. Primero, buenos días a los televidentes, ¿verdad? Sí, bajen el volumen a su televisor completamente para que podamos escucharle y con todo esto le damos la oportunidad de que nos brinde su opinión o que haga su pregunta. Sí, ahorita que se da la oportunidad de que estoy viendo aquí la problemática de los pacientes que llegan a los diferentes lugares de atención. Mi esposo fue uno de las personas de que le dejaron pasar una problemática de salud
Porque ahí está mala la comunicación. ¿Aló? Sí, Tenemos todavía problemas con la comunicación. Por favor, aléjese de su televisor. tengo bajado de volumen. Ok, sí, porque Sí. si no, no vamos a poder escuchar bien. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas con esa comunicación. Por favor, las personas que nos llamen pueden marcarnos 2222-7808 para llamadas, 8529-8731 para sus mensajes de texto. Y recuerden, bajar el volumen de su televisor y alejarse del mismo porque si no tenemos ese molesto problema en las comunicaciones. Quiero aprovechar este espacio para leer algunos mensajes. Nos dicen, ¿es política de los hospitales de sacar a los asegurados y mandarlos a otra clínica o a otro hospital o política de quién? Buenos días, éxito a todos. ¿Qué organismo vela por la seguridad de los pacientes en las clínicas previsionales? Ya que cada vez que voy a ponerle la vacuna a mi hijo dicen que no hay. ¿Cómo puedo hacer y a quién puedo acudir? Yo asisto a Cerveza Masaya y los médicos no te revisan, solo revisan el expediente y te vuelven a recetar. Es como que no llegara y solo lo hicieran por teléfono o por correo. Voy al público porque aquí me hago control de VIH, pero tengo que ir a transferir al seguro y tengo que, a ver, para que le hagan constancia, dice una persona, pero no nos dice cuál es su pregunta. Más mensajes por acá de otras consultas que nos han llegado. Tengo más de un año esperando que me realicen un examen neurológico a mi niña en el hospital militar, en donde está asegurada porque por el papá es muy mala la atención aquí, sí, y una exageración de pacientes y me sale caro estar viajando hasta ahí para que solo me den acetaminofén o diclofenac. Con este tema nosotros no pretendemos atacar a nadie, sino llevar a las autoridades una problemática que están viviendo los pacientes y que a lo mejor pues todavía no es bien conocida o no se han analizado las situaciones que se deben tomar en cuenta para resolverles sus problemas, que en realidad son bastante serios algunos, según lo que nos refieren. Yo trabajo en una zona franca y la clínica donde estoy no atienden y tardan para atenderte. Las citas te las ponen a los 3 meses. ¿Dónde me puedo quejar? Tengo 6 meses de estar llevando a mi niña al hospital central con una tos terrible que hasta vomita y solo saben darme loratadina. Ya me tiene preocupada y los médicos no quieren hacerle exámenes. Mira, en principio, la primera pregunta señalaba quién administraba la situación de estos cambios de una clínica a otra. Y la verdad que quien lo está haciendo, bueno, quien administra el dinero que nosotros aportamos para que nos atiendan las clínicas previsionales es el ISSSTE. Y quien está administrando esta situación también es el ISSSTE, ¿verdad? El de los cambios, ¿verdad? No debería de ser así, debería preguntarnos primero a nosotros lo que estamos aportando. Tenemos una llamada, Pablo, y luego continuamos explicando en relación a todos los mensajes que hemos recibido. Aló. Buenos días. Aló, buenos días, le escuchamos. 2222-7808, tenemos la línea disponible para sus opiniones. Bueno, tenemos ahí problemas con la comunicación. ¿Aló? Ahora sí, buenas. Sí, mi pregunta es la siguiente. Sí, continúe. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi amiga está en el hospital militar y a ella nosotros fuimos a pasar consulta ese día. Bueno, entonces cuando nosotros llegamos les dijeron nada más que pues no la podían atender porque le habían hecho un cambio de hospital y a ella no le llegó ni notificación ni nada. Y de remate, el hombre recepcionista, todo odioso y no brindó nada no nos brindó información, nada. Al menos le dijeron cuál era la nueva clínica que le iba a atender. Nosotros íbamos de emergencia, pero la clínica era en el militar pues. Sí, pero ¿cuál era la nueva clínica a la cual la estaban refiriendo? ¿La clínica cuál era? La nueva clínica. Ya la cambiaron a otra clínica, pero no tengo en sí el nombre. Sí. Pero sí, solo nos dijeron que la cambiaron y ese día nos quedamos sorprendidas porque... No se daba cuenta ella. Ok, una pregunta también. ¿Fueron a buscar a la persona del INSS que trabaja, debe de estar ahí ubicada en ese hospital, en el militar? Sí, la fuimos a buscar, pero ya se había
¿Qué hora era? ¿Aló? Bueno, tenemos problemas ahí con la comunicación, sin embargo... Yo trabajé en una clínica previsional, en un hospital en la cual había la parte privada y estaba la parte donde se atendía la atención diferenciada con el paciente asegurado. Y cuando cerraron un hospital, todos los pacientes asegurados los trasladaron al área donde estábamos nosotros ubicados. ¿Qué significó eso para nosotros también? Un incremento de la cirugía, porque yo soy anestesióloga. Entonces, ¿qué significa eso? Que de 3 o 4 cirugías que estaban programadas en el día, más las emergencias, venían a sumar esta cantidad de pacientes, el número de cirugías programadas y el número de cirugías de emergencia, que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que veía yo en ese momento? Que había demasiado cansancio del recurso. Como recurso uno se cansa porque quiere darle la mejor calidad de atención al paciente, pero es algo que si uno se queja, por ejemplo, yo esperaba que llegara el del INSS que mandan, que es un médico, que llega a recoger o a andar viendo cuáles son las anormalidades. Yo esperaba hablar con él y decirle pues que verdaderamente necesitábamos más recursos en el quirófano porque estábamos saturados. Inclusive en la sala de recuperación no alcanzaban los pacientes, entonces un paciente posquirúrgico en una sala de recuperación genera que tiene que estar alguien pendiente de él. Entonces dejábamos al paciente solo, entrábamos al quirófano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el del INSS, que yo quiero decirle que hay ciertas anormalidades, a mí me dijeron que mejor no abriera la boca, porque la que iba a salir corrida era yo. Entonces, como médico, ¿por qué? Porque nosotros no podemos decir cosas que están sucediendo porque a nosotros nos jalan la chaqueta. Si es el médico que está dando la consulta externa, no puede mandar gran cantidad de exámenes porque también le dicen, ¿por qué estás mandando tantos exámenes? Peor si vas a mandar una tomografía o una resonancia magnética. Entonces te dicen, ¿cuál es la base para que? Tienes que tener una base de como un criterio médico bastante contundente para yo poder mandar esa resonancia magnética y que se la hagan al paciente.